Del mediodía y se encuentra con nosotros aquí porque también estamos hablando de lo que tiene que ver con la actividad económica. La doctora Marta Betancourt, quien es la directora de la Asociación Colombiana de Productores y Proveedores de Caña de Azúcar, Procaña. Doctora, buenas tardes y gracias por estar nuevamente con nosotros. Hacía rato que no nos acompañaba, no nos visitaba aquí en los estudios de RCN de la radio. Gracias, Jair. Un saludo muy especial a ti, la mesa de trabajo y toda la audiencia de RCN. Me encanta que me invite a la cabina de RCN para hablar de temas agradables, para hablar de Expocaña, para hablar del desarrollo económico, de la sostenibilidad y también para hablar de las dificultades del sector agropecuario. Bueno, comenzamos por las dificultades del sector agropecuario. Perfecto. ¿¿Qué está pasando? ¿Cómo lo miran ustedes? Este nuevo paro, en esta ocasión no en todas las regiones, y en aquellas que se han hecho, no digamos como el auge que se tuvo hace algunos meses. Bueno, la verdad es que nosotros reconocemos como entidad que hay dificultades en el sector agropecuario que obviamente también nos afectan a nosotros. Consideramos que los agricultores que hacen los reclamos están desesperados por soluciones inmediatas para, digamos, soportar estos impases económicos y medioambientales. Nosotros como gremio somos respetuosos de la institucionalidad, nos encanta hacer propuestas, nos encanta dialogar con el gobierno, nos encanta contar en qué hemos avanzado y obviamente decirle al gobierno nacional que creemos y hemos demostrado que la vía es el diálogo, no compartimos las vías. De hecho, en una marcha, en una manifestación se perjudica no solo al agricultor que se ve impedido en sacar sus productos al mercado, sino que también se perjudica al consumidor. Cuando hay un paro tan grande y prolongado como el pasado, uno iba al supermercado y todo estaba más costoso, no encontraba los productos y realmente que se genera digamos, se violenta la libertad que tenemos todos a acceder a la alimentación. De todas maneras hay que reconocerlo y le hemos dicho al gobierno nacional, mire, ustedes tienen dentro de su caja de herramientas una cantidad de instrumentos que les ha dado la Constitución para proteger el sector agrícola nacional. Hay que tomar decisiones y al presidente y a los ministros les toca tomar decisiones audaces, aunque reconocemos que la situación del campo es delicada, es una situación de mucho tiempo atrás. Muchos años, que no es un problema de ahora 2 o 3 años. Pero hay que ser audaz en la toma de decisiones. Y en esa toma de decisiones, pues sí, mirar atrás, pero mirar también hacia el futuro y mirar qué es lo que quiere digamos, no solamente el mercado nacional, sino el mercado internacional, que es lo que están mirando ahora mucho, el tema del agro, el tema de las frutas, por ejemplo. Sí, mira que has dicho algo tan importante, Jair, y tiene que ver con el tema internacional. Nosotros como país hemos celebrado tratados de libre comercio con varios países. Ayer en la intervención de Michael Porter en Expogestión hablaban de todo el tema de que los países tienen que tener una libre competencia y de que todos tenemos que ser eficientes, lo cual compartimos perfectamente. Lo que ocurre es que hay que ser concretos en que nosotros como Colombia y particularmente en caña de azúcar somos los más productores de toneladas de caña por hectárea en el mundo. Mientras que Brasil produce 85, nosotros producimos 120. Y venimos hace muchos años, ingenios, trapiches y cultivadores, trabajando por mejorar las prácticas, por reducir los costos y por aumentar la productividad. Pero ¿de qué nos sirve eso? Se lo hemos dicho al presidente, se lo hemos mostrado a los ministros con cifras concretas. ¿De qué nos sirve eso cuando estamos siendo muy productivos y resulta que mientras exportamos 600.000 toneladas de azúcar, nos entran 300.000 con importaciones y con contrabando? Ningún sistema económico lo puede soportar. Ahora, además hay una información en el sentido de que listo, están ustedes exportando, pero llegan también una buena cantidad de azúcar de otros países y de mala calidad. Pero por supuesto, y ahí es donde, digamos, necesariamente hay que cumplir con los tratados de libre comercio, por supuesto, pero tiene que conservarse y preservarse la salud de los consumidores colombianos. Además de que permiten las importaciones de azúcar, en un país donde somos excedentarios de azúcar, hay mucha, digamos, entrada de azúcar que no cumple las condiciones y los requisitos sanitarios y fitosanitarios que le exigen a los productores nacionales. Y resulta que, además de que entra de contrabando, entra azúcar en esas malas condiciones a precios mucho más bajos y resulta que afecta el sistema productivo nacional. Entonces, lo que le hemos dicho al gobierno nacional, y hay que reconocer una cosa, Jair, y hay que decirlo, al gobierno le faltan medidas, pero en este caso particular que estamos hablando, el ministro de Comercio, Santiago Rojas, ellos acaban de expedir el decreto 536, que fue modificado por el 580 en el mes de marzo, y lo que hace es condicionar todas las condiciones de calidad e inocuidad
de los productos alimenticios que se importan y se exportan, incluyendo el azúcar. Y eso lo que va a permitir es que el INVIMA actúe de manera rápida, haciendo las inspecciones que tienen que hacer en los puertos para que destruyan esa cantidad de azúcar que está llegando sin cumplir las condiciones de salud. Y mucho de esta azúcar se está vendiendo, digamos, en los sectores populares, en las tiendas, sin ningún tipo de control. Por supuesto, y ahí es donde creemos que el decreto que ha sido preferido por el Ministerio, por el Gobierno Nacional, tiene que ser ejecutado por el INVIMA. Las entidades de control del Estado, la DIAN, revisando muy bien esos registros de importaciones, y sobre todo el INVIMA y el ICA dando y haciendo las visitas en los puertos, que es donde nos entra, digamos, el azúcar importada legalmente. Pero hay un control también en el que el gobierno ha sido muy débil, y ha sido el control del contrabando, Jairi. No es solamente contrabando de azúcar, es contrabando de arroz, es contrabando de todo. Y frente a esas condiciones nadie puede competir, ni siquiera nosotros, que somos muy eficientes en producción. El Gobierno Nacional, una respuesta, digamos, concreta para evitar, pues, volvemos al tema de los TLC, ponerlas unas cuotas en el tema de importaciones, y lógicamente así como otros países le ponen las cuotas para cuando Colombia va a exportar. ¿Hay alguna decisión en este momento del Gobierno Nacional o lo que ya se firmó con otros países en el TLC, así quedó? Bueno, lo que ya se firmó, así quedó. De todas maneras, los gremios del sector agropecuario reunidos en la Sociedad de Agricultores de Colombia le hemos manifestado al Gobierno Nacional: si hay un tratado de libre comercio, lo tenemos que cumplir todos los firmantes, sí, en condiciones, digamos, equitativas del mercado. ¿Qué es lo que ocurre para el caso de los tratados de libre comercio que firmamos? Nosotros sí tenemos que cumplir con todo, pero el gobierno de los Estados Unidos y los brasileños, por ejemplo, toman medidas que están por fuera de los tratados para defender su producción nacional. Por ejemplo, Brasil devaluó increíblemente su moneda, y cuando ellos devalúan la moneda, sus costos se disminuyen, el precio internacional disminuye, y hace mucho más barato que ellos nos metan azúcar a otros países. Entonces mire que una medida que no es sanitaria ni fitosanitaria, sino que una medida económica del gobierno, que es devaluar, es para proteger su producción nacional. Pero eso nos afecta a todos, cañicultores, trapicheros e ingenios, y más de 1,5 millones de empleos que generamos toda la cadena productiva en el país. Y eso es lo que le hemos hecho el llamado al Gobierno Nacional. ¿Competencia desleal de esos países? ¿Se puede calificar? Digamos que yo no me atrevería a utilizarla, porque digamos que ellos no están faltando técnicamente a los tratados. Lo que pasa es que están tomando medidas económicas internas para defender su producción nacional. ¿Qué hace, por ejemplo, el doctor Michael Porter? Y vuelve a la intervención, les dice: no, es que los países no deben dar subsidios, los agricultores tienen que ser libres. Y yo digo: ¿cuántos subsidios da Estados Unidos a sus productores? Y mucho. Más de 80% a los maiceros, allá también hay caña de azúcar en la Florida. Entonces digamos que estamos compitiendo en un escenario bastante inequitativo, y por eso le decimos al gobierno: no nos pueden tirar a competir con otros que no tienen, digamos, las mismas condiciones que nosotros tenemos en cuanto a productividad. En cuanto a, precisamente hablando de la producción, la calidad de la producción del sector azucarero, se está produciendo más de la cuenta, en el sentido de que, pues, con estos tratados de libre comercio se está comprando con los países que lo hacían anteriormente en la misma cantidad. Bueno, Estados Unidos realmente, que tenía la cuota americana, que es la que llamamos una cuota preferencial, en el Tratado de Libre Comercio nos aumentaron la cuota de 50.000 a 75.000 toneladas. Y en el tratado que se firmó con la Unión Europea, también nos dieron unas 70.000 toneladas de azúcar, pero mira que todo lo condiciona. Europa dijo: podrán entrar 75.000, que son el cupo, y que son productos, el azúcar como tal, pero productos también con valor agregado, no solamente azúcar solita. Y adicional nos ponen a cumplir una cantidad de condiciones, naturalmente, que nosotros estamos dispuestos a cumplir, pero que nosotros para los productos de ellos no ponemos. Y ahí es la petición de renegociar esos temas de los tratados de libre comercio. Finalmente, doctora Marta Betancourt, quien es la directora de Procaña, van a realizar ustedes un evento, estamos hablando de la próxima semana. ¿En qué consiste este evento? Bueno, Expocaña Internacional, 13 y 14 de mayo en el Club Campestre de Cali. ¿Qué vamos a hablar allí? Vamos a mostrar en un solo techo todo el encadenamiento productivo de ingenios, cultivadores de caña, trapiches, todos los eslabones que componen la cadena de valor, los proveedores de servicios, de maquinaria, de tecnología, y vamos a mostrar todo lo bueno que tiene el sector: la generación de empleo, la innovación. Vamos a tener unos invitados muy especiales, Timothy Mason, de la Asociación Mundial de Cultivadores de Caña y Remolacha, que nos va a contar los retos que tenemos que enfrentar los agricultores en el mundo.
vamos a tener a Leonardo Ariza, de Fede Panela, y nos va a contar qué se está haciendo en innovación en panela. Porque está pasando allí, porque ellos están muy afectados también. ¿Y qué está pasando en el tema social? Exactamente, sí. Porque la panela sostiene una gran cantidad de familias en este país, más de 350.000. Y digamos que ese va a ser un módulo económico de la mañana. En la tarde vamos a tener un panel con Francisco Piedradita, el rector del ICESI, en donde vamos a decir qué pasa con las sociedades de familia, porque más del 60% de las sociedades en Colombia son sociedades de familia. Y eso coincide con la innovación, la competitividad y la productividad. Cuando los negocios de familia no son manejados adecuadamente y no tienen un gobierno corporativo, los problemas familiares pueden llevar a que las empresas quiebren o a que las empresas, digamos, se fraccionen. Y entre más fraccionamiento hay en la empresa más pequeña, pues menor somos competitivos porque los costos por unidad se nos aumentan. Entonces digamos que allí se va un panel de lujo, va a estar el doctor Gustavo Adolfo Carvajal Sinisterra de Carvajal, va a estar el doctor Harold Leder de Manuelita, María Fernanda Mejía del Grupo MAC, Francisco Villegas de Oriente S.A., Andrea Grobocopatel, que es nuestra invitada especial en el panel de la tarde, del presidente del Grupo de Logro. Para que te des una idea, tienen cultivadas 280.000 hectáreas en Argentina de varios productos. Y nosotros en el Valle Geográfico tenemos 238.000 sembradas en caña. Entonces ella nos va a contar cómo todo, y ellos en el panel general, cómo las dificultades de familia debieron ser resueltas para convertirse el Grupo de Logro en el grupo de Mercosur agrícola más fuerte que tenemos. ¿Qué países estarán participando, representantes de qué países? Mire, tenemos Francia, tenemos Argentina, México, Australia, que va a estar Robert Kirk, que nos va a dar una charla muy interesante. Nos acompañan argentinos, panameños, centroamericanos. La verdad, una agenda enriquecedora. Y para el cierre vamos a tener la presencia en el primer día del ministro de Agricultura, que nos va a hablar en clave de todo este tema agrícola. Y el segundo día vamos a contar con la presencia de Alejandro Deder, el alto consejero de la reintegración. Va a estar el ministro de Comercio y esperamos que nos traiga noticias para el sector. Ya hemos tenido con él algunas reuniones antes. Y va a estar el expresidente Gustavo Bell, que hoy es embajador de Colombia en Cuba y nos va a contar qué es lo que está pasando allá en La Habana. Bueno, pues estaremos allí en el cubrimiento de esta información, conociendo esas historias de familias y productoras en el tema de la caña. Pues muchas gracias, doctora Marta Betancourt, directora de Procaña. Muchas gracias, un saludo especial. 1:49.